Buenos días a todos. Voy a ser protocolario y breve, pero sincero. En primer lugar, bienvenidos los de la casa y bienvenidos los amigos que se acercan desde otras instituciones. En segundo lugar, muchísimas gracias a los periodistas, a mi buen y viejo amigo Enrique, a Ernesto, a Orlando y a Joani, y un agradecimiento muy especial a Ted, posible eventos en los últimos días. Como institución universitaria que somos, estamos comprometidos con la producción de conocimiento y estamos comprometidos también con la promoción de un diálogo abierto y razonado. Uno de los asuntos que nuestro departamento, el Departamento de Lenguas y Literaturas Hispánicas y Brasileñas, nos ha interesado es el efecto de los nuevos medios en la comunicación verbal y literaria dentro de esa constelación de campos culturales que se define en nombre de nuestro departamento, como Hispanic and Brazilian Literatures and Languages. Por eso pensamos que la coincidencia en Nueva York, como Orlando, Ernesto y Enrique, era afortunadísima para llevar a cabo uno de estos diálogos que lleva el título de Blogosfera y Sociedad Civil en Cuba. Les reitero mi agradecimiento a todos vosotros por vuestra generosidad al participar en este evento y a los agradecimientos que ya he expresado quiero añadir uno muy especial, y es a un miembro de nuestro departamento, a Walfrido Dorta, licenciado por la Universidad de La Habana, magíster de la Universidad de Santiago de Compostela, mi alma mater también, no mencionarla, y doctorando en nuestro departamento, que ha sido realmente la fuerza fundamental que ha inspirado la organización y desarrollo de este evento. A Walfrido le doy la palabra, para él pido un aplauso y él se prepara. Solo un minuto para recalcar lo que está de más subrayar, que es una inmensa suerte realmente poder juntar a estas personas acá el día de hoy, ¿verdad? Entonces, quiero dar las gracias a Rick, por supuesto, por toda la coordinación del evento también. Como saben, Ted Henken es profesor de Baruch College y lleva un blog que se llama Yuma y está investigando la blogosfera cubana emergente. Quiero, por supuesto, agradecer a José del Valle, el chair de nuestro programa, por el apoyo al evento, al Centro Cultural Cubano de Nueva York, a tres amigos del programa de doctorado que se han involucrado también en la organización, Roxana Álvarez, Carolina Chávez, Luis Henao y Lena Zamora Vargas también, y dar las gracias especiales a Yandy Pavón, el artista cubano, fotógrafo que está grabando el evento para todos. Así que gracias por estar acá y los dejo con los visitantes. Mi trabajo aquí es tratar de dar un marco al debate y a esta conversación, pero también tengo el papel infeliz del dictador, del tiempo. Entonces tenemos poco tiempo y mucha inteligencia, entonces vamos a tratar de hacer caber esta inteligencia dentro de la hora y 10 minutos que nos quedan. Entonces voy a poner unos parámetros, pero no quiero tener aquí parametrados, porque ya sabemos a dónde va eso. Entonces, primero voy a dar un marco y ustedes pueden ignorar mi sugerencia y hablar de lo que le da gana, o puedes tomar la sugerencia. Pero son unas ideas que se me ocurrieron, porque aquí lo que tenemos realmente es una suerte de la blogosfera cubana y diaspórica. Y cuando fui a Cuba en 2008 y conocí a Joani Sánchez y la entrevisté, y le hice una pregunta específica sobre los blogs que ella típicamente lee dentro de Cuba, pero también la pregunté sobre los blogs diaspóricos, los blogs fuera de Cuba, que realmente conoce, respeta y lee. Y ella mencionó específicamente a Penúltimos Días y al blog de Enrique de Risco, que se llama Enrisco. Entonces es muy apropiado que estamos aquí, que están aquí los cuatro. Entonces, tengo como básicamente cuatro ideas o parámetros. Quizás sería interesante aprender de ustedes un poco de la historia de tu propio esfuerzo en la blogosfera,
un poco de la historia de tu blog, los porqués del comienzo. Segundo, me gustaría saber tu idea sobre las diferencias y las conexiones de los blogs que se hacen dentro de Cuba y los blogs que se hacen afuera, en cuanto a oportunidades, obstáculos, temas, etc. Tercero, una cosa realmente inédita ha ocurrido durante esta semana pasada. Gente querida se conocieron por la primera vez. Gente que habían estado comunicando y colaborando durante años, publicando uno al otro, debatiendo así civilizadamente. Pero yo pude ser testigo de estos encuentros, de gente que se han conocido por primera vez, pero que ya fueron digitalmente conectados. Entonces, básicamente me gustaría saber un poco de la relación que han podido desarrollarse en conocerse personalmente y qué piensan o qué esperan en el futuro de esta relación que imagino que va a solamente profundizarse y crecer y madurar. Y últimamente me gustaría saber cuáles son los obstáculos mayores, tanto adentro como afuera, en manejar un blog independiente, un blog crítico sobre la realidad cubana, y cuáles son unas de las soluciones o ayudas que se pueden nombrar o imaginar para seguir en el trabajo del bloguero. Termino ahí y ahora presento cada uno de los panelistas. Vamos a seguir la próxima orden. Vamos a empezar con Ernesto, a quien voy a dar unos 7 minutos. Después a Enrique también unos 7 minutos. Y como nos visitan de un país un poco difícil de acceder y de salir de, vamos a dar un poco más tiempo a Orlando Luis, 15 minutos, y a Giovanni Sánchez otros 15 minutos. Y de ahí vamos a recibir preguntas del público. Sí. Espero en el futuro no tener que discriminar así. Bueno. A mí me interesa hablar un poco de ese término que viene repitiéndose un poco una y otra vez, que es blogosfera cubana. Un término curioso por el hecho obvio de la anomalía cubana, de que Cuba ha conseguido colocarse un poco en el mapa de la blogosfera y de la ciberdisidencia, con características sui generis. Es el único país del hemisferio occidental donde no hay acceso, los ciudadanos tienen acceso directo a Internet, los precios están mediatizados, como que todos esos detalles ustedes conocen. Pero me interesaba también hablar de la dinámica que se ha establecido. Yo he leído muchísimas cosas, mi querido Ted Henkin ha hecho numerosos estudios desde una perspectiva académica sobre la blogosfera cubana como un elenco, es decir, como una lista de blogs que están dentro de la isla, algunos fuera de la isla, mencionados dentro de la isla, los ha dividido con distintos criterios, con bastante buen tino a mi entender, por su capacidad de independencia, por sus filiaciones ideológicas, ha trazado un poco el mapa del asunto, ¿no? Pero también debo decir que cada vez que leo ese tipo de estudios, ese tipo de acercamiento, me quedo un poco inconforme. Por una razón muy sencilla. Yo creo que si uno define la blogosfera cubana fríamente, como una lista, como una serie de sitios, o como esa especie de mapa, deja fuera, a mi juicio, una parte muy importante, que es la dinámica que hay detrás. La blogosfera cubana no es una lista de blogs, no es ni siquiera un estudio, ni siquiera un mapa. La blogosfera cubana es, en primer lugar, una realidad supranacional, transnacional. Y creo que no se ha insistido lo suficiente en eso. No se trata de mencionar que hay blogs afuera, no, se trata de incluir, y ahí sí yo creo que Giovanni muchas veces lo ha citado, se trata de incluir una dinámica, un mecanismo de
consumo y producción de información. Es decir, a lo mejor personas que se mueven en otro mundo en el que hay obviamente acceso a las nuevas tecnologías y tal, no consiguen entender la historia un poco del proceso, de cómo personas que en el 2007 empezaron una serie de blogs en Cuba consiguieron no solo desarrollar una lógica de boomerang, que he explicado varias veces, es decir, personas que lanzaban información en la isla, la proyectaban, tenían un receptor, digamos así, en el extranjero, en el exilio, y esas personas a su vez transmitían esa información a medios y la información rebotaba o volvía a la isla por muchos medios. Eso es parte del asunto, pero no es todo el asunto. ¿Sí? Yo creo que hay un tipo especial de militancia o de activismo, de lógica de producción y consumo de información que merece ser más atendido. ¿Sí? No se trata solamente de la labor brillante, heroica que hacen los bloggers cubanos en Cuba. Creo que eso hay que entenderlo en un momento mucho más complejo. Es decir, una redefinición por primera vez, yo creo que gracias a Joan, que ha conseguido un consenso extraordinario, una redefinición de la relación entre la isla y la diáspora, la isla y el exilio. Propiciada por las nuevas tecnologías, pero propiciada también por un tipo de activismo de largo alcance, donde ha habido muchísimas iniciativas, donde no solo hay blogs, donde hay artistas visuales como Grande Pavón, que ha hecho iniciativas brillantes, donde hay un diseñador como Fernando Pulido que gasta horas y horas de su tiempo en darle una imagen gráfica a lo que pasa dentro de la isla, donde hay una campaña como la campaña que se hizo por Orlando Zapata Tamayo, que en un año juntó más de 53.000 firmas de personas pidiendo la liberación de los presos políticos cubanos y firmas muy prestigiosas. Esto fue un grupo de personas, fueron 8 personas que dedicaron un año de sus vidas a buscar apoyo, a crear un consenso, y de verdad no es fácil conseguir 53.000 firmas. No sé, tenga un ejemplo, la carta cuando Salman Rushdie se hizo la fatua y se buscó consenso intelectual para hacer, se juntaron 12.000. Es decir, juntar 53.000 firmas con personas que no se dedicaban a eso profesionalmente, que lo pusieron de su tiempo, creo que es un hecho, un hito justamente de la blogosfera cubana, entendida como un proceso, como una lógica, como una dinámica más compleja, ¿no? Entonces, a mí a veces me preocupa también que en esta especie de diálogo que hay todo el tiempo entre blogosfera, entre ese mecanismo que acabo de describir, y la sociedad civil en Cuba, una sustituya a la otra. Si muchas veces, lamentablemente, estoy hablando obviamente en términos un poco extremos porque tengo un tiempo muy breve, pero hay muchas veces que la gente confunde la sociedad civil con la blogosfera, ¿no? Si confunde lo real con lo virtual o el proceso de lo virtual. Y aquí hay un peligro que se ha dicho muchas veces, que yo creo que entra un poco dentro de la polémica que hay actualmente en relación a Internet, a la ciberdisidencia, ¿no? La crítica al llamado evangelismo digital, ¿no? Si al hecho de que favorecer solamente un tipo de activismo desde la blogosfera y crear una situación engañosa. Entonces, existe la blogosfera, existe la sociedad civil, la otra perspectiva es igualmente incompleta. Muchas personas, hace apenas unos días, el académico oficialista Rafael Hernández se acaba de quejar de que universidades o que centros universitarios norteamericanos acojan a radicales y desapartados, digamos, como nosotros, gente sin pedigrí. Un poco protegiendo también él, por supuesto, el hecho de que, claro, ahí invitan y él es el académico. Entonces, el hecho de concebir la sociedad civil, los analistas de la sociedad civil, independientemente de lo que ha sucedido en la blogosfera, independientemente de lo que ha tenido lugar en las nuevas tecnologías, es una perspectiva que, francamente, hoy es visible. Es imposible dar una visión completa de una cosa sin incluir a la otra. A mí me gustaría que ese diálogo, y es un poco la perspectiva que quisiera lanzar aquí hoy para preguntar, que ese diálogo y que lo analicemos como una especie de espectro, como un proceso complejo, ¿no? Yo también siento, y es una cosa que quiero tirar aquí sobre todas las personas que vienen de Cuba, siento que el auge de la blogosfera cubana, entendida como ese proceso, ha ido disminuyendo en los últimos 2 años. Si se producen, y eso sí lo tengo bastante enumerado, se producen, hay menos blogs ahora que hace 2 años, hay menos posts en cada uno de esos blogs, pero sin embargo hay un proceso de dinámica, de efervescencia en la sociedad civil que es mucho más amplio y al cual yo creo que la blogosfera ha ayudado y ha contribuido.
Entonces, sí, supongo que están al tanto, ¿no?, de todos estos movimientos independientes que han hecho. Entonces, me gustaría un poco verlo en esa dimensión, ¿no? Es decir, gente que empezó con un tipo de proceso de producción y consumo de información, derivó un activismo que implica madrugar a muchas personas que estuvieron en el exilio, que desde el principio, antes de que los blogs cubanos fueran noticia en los principales medios, se convirtieron de verdad en aliados, que construyeron un diálogo entre el exilio y la isla que estaba bastante perdido por miles de problemas generacionales, y todo eso en el contexto de una crisis de la prensa escrita, que es una crisis, la saben ustedes, global, donde la opinión ganó un poco la batalla, pero donde también nos quedamos sin periódicos de papel. Si de pronto la ruptura del pacto de confianza que tenía el ciudadano tradicional en la prensa escrita se vio un poco bombardeada por la irrupción de las nuevas tecnologías, y en el caso cubano nos tocó, por un lado, cosas muy buenas, que es el hecho de la primera persona, pero por otro lado nos hemos quedado sin periodismo. Primero porque en la isla no hay periódicos, hablo de periódicos de papel institucionales, instituciones periodísticas, no hay, porque es una sociedad de alguna manera cerrada, y bueno, hay periodistas, hay gente que trata de hacer su trabajo en los marcos que les son permitidos, y por otro lado en el exilio, porque los cubanos, es la verdad, no hemos sido capaces de fundar una institución periodística con un sello profesional en tantos años de exilio. Es una realidad dolorosa, pero que yo creo que hay que aceptar y enfrentar. Entonces, la blogosfera un poco vino a llenar huecos y a cubrir determinadas zonas, pero también tiene sus limitaciones. Y es un poco eso lo que a mí me gustaría, que en el proceso del cambio, de lo que todos queremos para nuestro país, seamos muy cuidadosos a la hora justamente de valorar o de equilibrar esas dos entidades, ¿no?, que son la blogosfera y la sociedad civil. Bueno, no quiero terminar. Estaba tuiteando. A ver, bueno, me gustaría reconocer a Ernesto con una pequeña biografía, y ahora hago esto, después presento a Enrique. Ernesto es ensayista, bloguero, dirige desde 2006 el blog de los últimos días, uno de los blogs sobre Cuba más abarcadoras más consultados. Es autor de Perfiles Derechos de 2004, Inventario de Saldos 2005. Sus ensayos han aparecido en Letras Libres, Cuadernos Hispanoamericanos y otros. Ahora presento a Enrique del Risco, un escritor, bloguero, profesor del Departamento de Spanish and Portuguese de NYU, y lleva el blog En Risco. Es autor, entre otros libros, de Siempre nos quedará Madrid, ¿Qué pensarán de nosotros en Japón?, y Elogio de la levedad. Enrique del Risco. Los agradecimientos no negoció los 3 minutos que negoció, los mismos agradecimientos. Quiero empezar estos 7 minutos hablando citando una frase que me parece que resume muy bien la relación que ha habido entre la isla y el exilio, como quieran llamarle, en los últimos 50 años. Y dice: así vamos todos en esta pobre tierra nuestra, partidos en dos, con nuestras energías regadas por el mundo, viviendo sin personas en los pueblos ajenos y con la persona extraña sentada en los sillones de nuestro pueblo propio. Nos agriamos en vez de amarnos, nos encelamos en vez de abrir vía juntos, nos queremos como por entre las rejas de una prisión. Esto lo dijo Martí en 1894, pero realmente no encontraron una frase mejor que describa esa relación fracturada, ¿no?, entre la isla y el exilio. Y no es que se trate de que Martí fuera un profeta, sino de que la realidad cubana ha tenido el mal tino de repetirse, ¿no? Durante sus últimos 50 años repetir las mismas circunstancias en cuanto a la nación y inmigración que es durante la colonia. Y este recelo existe, pero cada vez menos, y buena parte de la responsabilidad que ese recelo exista menos, yo creo que está en esa blogosfera, que ha partido de una distancia, de una reserva entre dos esferas que las enseñaron a reservarse una a otra a causa
de la dictadura y sin embargo han logrado fracturar, crear puentes entre estas dos esferas. Y el problema es que lo que articula una nación no solo son las costumbres comunes, los platos, etc. También lo que articula una nación es la simultaneidad, la sincronía. Y en mucho siempre se habla, ¿no? Siempre se habla de, hay un mito de la Coca-Cola del olvido, que cuando los cubanos salen de Cuba olvidan lo que vivieron en Cuba. Y el problema no es ese, el problema es justamente lo contrario, recuerdan demasiado. Pero ese recuerdo se queda detenido justo en el momento de la partida. Y una de las cosas que más ha ayudado esta creación de una blogosfera interna cubana es mantener al tanto a todos los cubanos, ¿no? Ya no solo de lo que dicen los periódicos oficiales, sino lo que está pasando en la calle. Y yo creo que eso, buena parte del éxito del blog de Generación Y es ese, ¿no? Es crear esa sincronía que ha sido tan importante. Pero la sincronía no es suficiente si no hay una confianza. Y la confianza se logra no por la cara linda de nadie, sino justamente a través del proceso de intercambio, de debate que los ha habido y algunos bastante calientes, de la solidaridad. Ha habido mucha solidaridad. Ernesto ha hablado de varias de las iniciativas, pero incluso hay iniciativas que yo soy confiado, a mí la parte personal me interesa mucho. Y por ejemplo, el proyecto de Orlando Luis Pato Lazo de fotografía, es decir, pedir en su blog que la gente le pidiera en qué lugar de La Habana, o de La Habana no era, quería que fotografiaran y enviar esas fotografías, para mí fue una iniciativa muy especial porque justamente reconectaba ya aparte del inmigración, ¿no? Lo veía como está ahora, no como lo recordaba. También en esta cuestión de la tecnología hay un problema. En la tecnología en Cuba es como si todavía adquiere niveles medievales, ¿no? A la hora de intentar reproducir lo que en cualquier otro lugar se haría con mucho menos complicación, como por ejemplo hicimos establecer una videoconferencia, y la videoconferencia no podía ser, no había medio, y consistió en ellos enviaban preguntas a nosotros, a un grupo de acá de New Jersey, de hecho, y lo que iba a ser una conferencia se convirtió en una especie de video, de documental, que fue enviado para allá, discutido allá, y de ahí un poco se reprodujo un poco el espíritu de simultaneidad, cuando en realidad fue una conversación que tuvo lugar casi durante un mes, ¿no? Y ahí en esa participaban Yanni Pavón, Alexis Romay, Paquito de Rivera y yo. Bien, y de lo que quería hablar no solo era de esa ruptura, de esa barrera entre la isla y el exilio, sino también la ruptura entre la Cuba de ahora y el mundo. Porque los cubanos tenemos una especie de trampa a la hora de transmitir nuestra realidad. Y la trampa consiste en que todos los que salimos somos sospechosos. Todos los que salimos somos sospechosos de ser de algún modo resentidos por las tierras que nos quitaron alguna vez, por ejemplo, cosas así. Y gente no ha sabido reconocer la grandeza y de algún modo está vendiendo su salida al exterior hablando mal de la revolución cubana. Esta gente ha cambiado esa visión porque son gente que no se... La otra parte de la trampa es que los que están dentro y viajan afuera o son oficialistas o lo hacen con el temor de perder la posibilidad de seguir viajando, de seguir hablando. Y por tanto ese discurso está siendo medializado de inicio. Y esta gente rompió esa dinámica. La rompió hablando de adentro. Ellos no están luchando por la posibilidad de un viaje. Ellos estaban diciendo exactamente lo que pensaban. Y esa dinámica fue rota, yo creo que de una manera más o menos definitiva. Lo otro que quería hablar es del tono. Ellos han cambiado el tono. Yo recuerdo cuando hace 10, 15 años cuando se hablaba de Cuba, de la patria, era siempre un tono demasiado pesado, un tono que era insoportable. Insoportable sobre todo para la gente joven, que dice la risa joven. Por ahí.
ellos han logrado refrescar ese tono para decir ni más ni menos que lo que se ha dicho siempre, que Cuba, el cubano no somos una especie diferente, los cubanos también nos gusta la libertad y la necesitamos, ¿no? Y para transmitir una idea que puede parecer muy compleja, que es que una transición de Cuba a la democracia no es un retroceso. Porque Cuba se ha vendido siempre como vanguardia de la humanidad y eso no ha sido un retroceso, sino todo lo contrario. Sería un avance muy grande para la sociedad y no como una proyección del futuro. Ellos, con su propuesta, están mostrando a qué sonaría esa Cuba del futuro. La última barrera, que yo creo que todavía no está rota y sí esa llevará más tiempo, tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo Ernesto sobre la necesidad de crear una nueva dinámica, es la barrera justamente con el resto del Cuba. Y eso sí te lo dejo como pregunta, ¿no? ¿Cómo podría superarse esa barrera en el futuro, ¿no? Bueno, gracias Enrique. Ahora tenemos a Orlando Luis Pardo Lazo. Es un escritor freelance, bloguero, fotógrafo. Fundó en Cuba la revista independiente de opinión Voces y escribe los blogs Boring Home, U-Topics, un fotoblog, y otro que se llama Lunes de Post-Revolución. También es autor de varios libros, incluyendo en 2009 Boring Home. Orlando. Sí, muchísimas gracias. Al Centro Cultural Cubano en Nueva York y bueno, acá al Bradley Center y bueno, todas las personas que han tenido que ver con esta presencia aquí. Después de hablar varias veces y sobre blogs y los debates tan encendidos que ha habido, y pues bueno, se me ha ocurrido ahora como despedida un poco de Iván aquí, a lo mejor también me quedo un poco más aislado, bueno, darle un tiro de gracia a la blogosfera cubana, ¿no? Y entrar un poco con la idea de olvidar la blogosfera cubana o por lo menos ponderar sus límites, o sea, sus fracasos, porque los fracasos también son hermosos y de alguna manera nos quitan un poco el trajecito ese de idilio o de lo que todo está marchando y que todo va en una especie de espiral evolutiva hacia un fin glorioso, que ese es el fin, es el idilio de todos los totalitarismos. O sea, hay algo de fundamentalismo también en pensar de que este canal de expresión, el cual hemos defendido y hemos debatido y hemos puesto sobre el tapete todo lo que ha ganado y todos los espacios que le ha quitado la dictadura y lo que le va a seguir quitando, pero también su posibilidad de abismo, su posibilidad de silencio, ¿no? Los fenómenos emergentes, en el campo mediático sobre todo, y esto lo es eminentemente, con una repercusión en la sociedad civil que Ernesto y hemos hablado también en la Universidad de Nueva York, estos fenómenos emergentes surgen como de la nada, hay como una masa crítica espontánea que se va generando, no son explicables tal vez ni sociológicamente, ¿no? Surgen tal vez en las condiciones donde menos se esperaba que surgieran y en el momento más incorrecto o menos previsible, con las condiciones más difíciles tecnológicas. Hay que hacer un clímax que es donde todos nos sumamos a ese carrito, o sea, yo estoy hablando desde adentro y desde afuera, ¿no? Yo no soy fundador de blogosfera, pero de alguna manera soy un protagonista temprano y me sumo a ese carro por invitación o por inercia o por intereses privados que no tenían nada que ver con un activismo y que se fueron convirtiendo en un activismo y una solidaridad muy grande, ¿no? Y después de ese momento climático, que no lo voy a definir, Ernesto cree que ese momento ha pasado un poco atrás, ahí nos conectamos en algo, empieza con una lógica de la replicación del fenómeno. O sea, el fenómeno trata de perpetuarse a sí mismo, trata de replicarse a sí mismo porque ha funcionado, porque este canal parece ser el que es. Y en esa lógica de la replicación, bueno, yo empiezo a sentir un peligro. Es el peligro de la lógica cerrada, donde tarde o temprano usted está en un ciclo decadente, en el sentido estético de la palabra, no hay nada peyorativo, simplemente su estética está cíclica, está cerrada. Usted hace determinadas cosas de determinada manera y eso se supone que tenga determinado impacto. A esa lógica también se acostumbra, por supuesto, el poder. Y el poder aprende a imitar esa lógica, a disfrazarse de esa lógica y a crear agenciamientos, en este caso toda una blogosfera oficial enorme que te desborda por número, que puede ser menos interesante y un poco
repetitiva también, pero como que cómo escapar de esa lógica de repetición. O sea, uno siempre está adelante, está denunciando o está evidenciando fenómenos ocultos de la sociedad y ellos están siempre a la reactiva, pero no hay una especie de equilibrio ahí. O sea, es como que a mí me interesan las estéticas subversivas, las estéticas que rompan los espacios. La blogosfera cubana lo hizo y no habrá caído secretamente en una especie de lógica ahora ponderada entre la blogosfera oficialista, estigmatizante, agresiva, que llena de hashtags y de falsos nicks en los espacios y hacen un poco menos visible a los blogueros independientes, y cómo salir de esa lógica. ¿No será el momento de olvidar la blogosfera independiente cubana, de escapar hacia otros agenciamientos? ¿Cuáles serían esos posibles agenciamientos? O sea, quiero seguir hablando mal, ¿no? O sea, algunos blogs independientes de los mejores, bueno, pues sus autores, el prestigio, el extraño prestigio de la represión que lo tienen, ya lo perdieron. O sea, estoy diciendo, sus autores emigraron en los últimos meses, en los últimos años. Eran blogs que se hacían desde Cuba, que tenían muchos seguidores y que sus autores salieron al exilio y siguieron blogueando hasta que un poco la lógica laboral, profesional, por supuesto, de trabajo y de otras realidades, sin que hayan abandonado Cuba, ni mucho menos ni su preocupación política por el país, pues lo fue mutando hasta el punto de mutilarlo, y muchos de ellos cerraron cuando su autor salió al exilio. En Cuba blogueaban las condiciones de guerra, y en el exilio otras condiciones de desarrollo profesional y personal también, por supuesto, los llevaron a cerrar esos espacios. Otros blogs, bueno, pues dentro de Cuba, esto no quiere decir que el exilio apaga los blogs, sino que dentro de Cuba se cansaron, se exhaustaron. Esperemos que no hayan sido coaccionados, como se ha pasado con algunos blogs de la blogosfera oficial, como el de la INEDIA, la Política Digital, como la Joven Cuba. Blogs protestatarios como Gustavo Cercos, un día sin despedirse, quedaron como una piedra lanzada ahí, una piedra muy hermosa, llena de brillos, de energía, de capacidad transformativa, pero no han actualizado más a lo largo de un año y medio, y nadie se cuestiona eso, nadie la pone, o nadie lo ha hecho, ¿no? Todavía en la picota pública, y le reclama un poco, nos has comprometido, estabas comprometida y se ha pagado tu palabra y no tenemos una explicación. Bueno, eso es un síntoma también de un fenómeno que puede estar en fractura o en dispersión. Dentro de algunos portales, todos los portales que ustedes han desglosado aquí en diferentes momentos, Bloggers Cuba, The Times, Voces Cubanas, algunos blogueros han pedido ser sustraídos del portal. O sea, el portal no tiene ningún tipo de asociatividad legal ni organizativa, es solamente un lugar donde tienes una visibilidad de todas las entradas, y bueno, cuando pinchas te vas a tu blog y cada uno ahí tiene una casa, ¿no? Pero de repente algunos han pedido estar fuera del portal, ¿no? Un blog que se retira de Bloggers Cuba, un blog que se retira de Voces Cubanas. Y entonces, como que esta lógica es un síntoma. ¿Por qué te quieres ir de un portal cuando en un momento que la lógica era exclusivista todo el tiempo, tú pides una sustracción? ¿Cuál es la inconformidad? No queda nunca clara a nivel personal. O sea, eso ha pasado también como síntoma, no estoy diciendo nada, y también es un síntoma humano. Yo me sumo a lo que sea, me retiro a lo que sea. Yo no estoy ni a favor ni en contra, estoy describiendo. Otros han comenzado a actualizar con menos y menos frecuencia. Eso es como el avión, bueno, hemos tenido varios aviones y de repente las salas se abren y aquello empieza a publicar con menos frecuencia. Yo lo asocio con la misma lógica repetitiva. Tú eres un autor de determinado estilo, los lectores, los comentaristas están esperando determinada cosa de ti, que probablemente a la vuelta de 2 o 3 años ya tú no eres. Y de alguna manera el blog se te convierte en una reja, se convierte en una cárcel, en un estilo que tú estás tratando de escapar, pero como no te atreves a dinamitarlo, a fagocitarlo, a olvidar tu propio blog y generar otro blog en el mismo blog, por ejemplo, pues entonces empiezas a frenarlo. Se te convierte en una tarea. Es como que tienes que publicar determinadas cosas que se esperan de ti. Digo yo, ¿no? Esto es una percepción muy subjetiva. Y la frecuencia de publicación definitivamente comienza a caer, lo dijo Ernesto también, y algún tema más cuantitativo. Y bueno, por supuesto, siempre está en toda lógica inercial los nuevos blogs que se suman, que se han sumado también a los diferentes portales, pero de alguna manera ya llegan con un entendimiento estereotipado de lo que es el fenómeno. Lo han leído, han visto sus efectos positivos o no, y se suman como un blog más. Parecen blogs que repiten la lógica de otros blogs. Sus estilos empiezan a ser miméticos, empiezan a repetir ciertos códigos periodísticos excesivamente realistas, donde yo empiezo a sentir la falta de una imaginación transgresora
una imaginación, repito la palabra, subversiva, y si les parece un poco fuerte, bueno, vamos a usar una más fuerte todavía, que puede ser una lógica revolucionaria, una lógica que coja determinados consensos y los ponga patas arriba, aún por simple vocación provocativa. Vamos a pinchar el cuerpo social, el cuerpo imaginario de una nación, para que se infle un globo y que explote, y que va menos en texto, ¿no? Estamos hablando de una violencia textual, una violencia de que el imaginario, repito, crear nuevos espacios, nuevos agenciamientos. Vamos a ser tan energéticos como posible. Yo siento que se suman muchos nuevos espacios que repiten una lógica que pasa por la denuncia, por el realismo, por la queja, y en última instancia por cierto victimismo. Y esto se extiende incluso a las páginas de asociaciones políticas dentro de Cuba, donde hay una cierta cuota de victimismo muy grande, que a veces yo dentro de Cuba siento que, bueno, como que hay algo teatral en el aspecto. Por supuesto, ya otro síntoma es la dinámica texto-imagen. O sea, son pocos los blogs que se atreven a romper esa dinámica, un poco por la justificación de que es difícil subir videos y audio, un poco por simple mimesis. O sea, todo texto debe haber imagen. Hay blogs que no, han decidido que no hace falta con solo una imagen, se concentran en el texto. Hay otros que, bueno, que se han quedado con la imagen nada más, pero ¿por qué esta asociación? O sea, ¿quién dice que un texto tiene que ser ilustrado por una imagen? ¿Cómo salir de esa lógica? No es tan fácil. La prensa lo hace, ¿no? La prensa oficial lo hace y los blogs de alguna forma han reproducido esa estructura. Y para terminar esta despedida de duelo, hay verdaderamente poca, dentro de Cuba sobre todo, poca agresividad promocional. O sea, se desconocen un poco los mecanismos. Giovanni ha hecho un gran esfuerzo al respecto de transmitirlos, de comunicarlos, y mucha gente ha empezado a implementar esos mecanismos, pero hay como un status quo todavía un poco de indigencia, de poca know-how a los efectos de cómo tú tienes que ser agresivo con tu blog, autopromocionarlo, colocarlo en determinados buscadores, espacios de redes sociales para que ganes de manera automática y de manera en cascada visibilidad. Los blogs como que están naciendo, en mi opinión, un poquitico muertos, están naciendo como páginas de periódicos, por ejemplo, ¿no? Y no como lo que debieron ser, o por lo menos lo que es la lógica 2.0, esta bien interactiva y bien viral, donde yo te doy un link para que quieras recibir un link, y no importa tanto si me gustó o no tu último texto, sino que estamos buscando un frente de una especie de obra, ¿no? Que se mueva. Y vean, por supuesto, los comentarios y los foros también yo siento que se han ido empobreciendo, en parte por la gran avalancha de críticas y de comentarios spam que la blogosfera oficial o la Operación Verdad, o como se llama, la Universidad de Ciencias Informáticas han un poco contaminado ciertos foros, y otros por la dificultad de administrar los foros. El foro del blog de Giovanni Sánchez, que es uno de los más importantes, no solo de la blogosfera cubana definitivamente, sino probablemente de la blogosfera mundial. Puesto un gran trabajo mantenerlo, son miles de comentarios que deben ser moderados para evitar que se boicotee de eso, y ese trabajo nada más es un trabajo que lleva, que no todas las personas están en la condición de tener a alguien que los ayude o de hacerlo ellos mismos, y eso provoca una especie de empobrecimiento de los foros, donde van predominando los tópicos que tal vez a la lógica del poder le convengan. Y en este sentido ya voy a terminar, ¿no? Que es un poquitico como que no será una manera, definitivamente los blogs cubanos han ocupado un espacio que se le ha arrebatado a la prensa oficial cubana, que es una prensa indigente en todos los sentidos, y se le ha arrebatado también a las agencias internacionales mundiales, pero especialmente las radicadas en La Habana. O sea, se ha ocupado un espacio de narrar lo que es un hueco negro en la realidad cubana, lo que de otra manera no se expresaría. Pero incluso cuando uno está narrando esos huecos negros, a veces he tenido yo la sensación de que el Estado cubano es muy cínico, que sabe manipular y apropiarse, de capturar los fenómenos, sabe también dejar los huecos negros. El Estado cubano lanza hacia la pared y deja un ladrillo que falta, porque sabe que inmediatamente los bloggers, digamos, como un juego de el ratón y el gato, van a ir a llenar ese hueco negro y lo van a narrar. Y en ese sentido vuelvo a sentir falta de imaginación de cara al futuro. Es como decir, en las elecciones en Cuba, allá van los bloggers y hacen análisis políticamente brillantes sobre un tema que la prensa oficial a veces lo trata estúpidamente, verdaderamente o manipuladoramente. Y allá van los bloggers y hablan del tema en el momento del tema. Esa es la lógica del periodismo, o sea, es la lógica del consenso social. Yo le pediría a la blogosfera cubana, para un poco dinamitar estos ciclos y estas tensiones premortem que yo capto, que capto en mí, no en mis colegas, sino que capto en mí mismo, le pediría un poco de imaginación. Cuando todos hablen de elecciones, nosotros hablamos de la casa de la aguja. Cuando hay unos concursos Hemingway, nosotros estamos hablando
del futuro o del gran desarrollo industrial de Cuba en el año 2059, un ejemplo. O sea, como que tener un poco más de ludismo, que pasa por supuesto por cierta vocación de protagonismo fuerte, que quiere decir una estética autorial dura, fuerte, que trate de ponderar. Y a veces yo siento que la humildad, ese toque de humildad, de exceso de solidaridad provoca, ya, 0 minutos, provoca, bueno, como que los espacios tengan cierto toque de naif, que a mí como autor me empieza a sentir incómodo, y que a veces cuando trato de dinamitarlo me empiezo a sentir como un lobo solitario que está tratando de destruir las cosas. He hecho el mejor esfuerzo para destruirlo, pero que no funcione. Excelente. Giovanni Sánchez es una bloguera, filóloga, jaque. Lleva desde hace casi 6 años el blog Generación Y. Recibió el premio Ortega y Gasset de periodismo en 2008. Fue nombrada por Foreign Policy Magazine como uno de los 10 intelectuales latinoamericanos más influyentes. Recibió en esta ciudad en 2009 el premio María Moores Cabo en la Universidad de Colombia, en la Escuela de Periodismo. Y hace una semana un profesor de aquella universidad la declaró un periodista. Una. Que me den el diploma. Entonces, Giovanni Sánchez. Bueno, voy a tratar de hacer el esfuerzo de reconstruir lo que Orlando destruyó. Va a ser difícil, ¿no? Yo discrepo con algunas de las cosas que se han dicho aquí, y bueno, para eso estamos, para discrepar, ¿no? Yo no creo que la blogósfera sea ni una cuestión generacional, ni una condición informática, ni una condición temporal. La blogósfera ha sido el camino de expresión de un amplísimo grupo de personas que no son ni solamente los que estamos aquí, ni todos son como los que estamos aquí. O sea, yo recuerdo cuando yo creé Generación Y, lo primero que me encontré fue el rechazo. Eso, bueno, encontré el escepticismo, la duda, los ataques del tipo es de la CIA o de la seguridad del Estado, que ustedes conocen también, pero sobre todo me encontré una gran traba en personas que habían estado ejerciendo algún tipo de activismo cívico, algún tipo de periodismo independiente, algún tipo de expresión ciudadana, que vieron en el nuevo fenómeno algo como que iba a captar la atención, se iba a llevar las luces, los flashazos, los destellos, y bueno, pues iba a condenar a otro tipo de movimientos cívicos al silencio o a la oscuridad. Con el tiempo, muchas de esas personas han terminado por hacer un blog. Muchos de esos movimientos que vieron con escepticismo y quizás con un poco de celos la blogósfera alternativa, pues terminaron abrazando los kilobytes como una manera de expresión. Se puede viajar de la blogósfera al activismo y del activismo a la blogósfera. No creo que estén reñidos. Tampoco creo que esté reñido el mundo virtual con el mundo real, ahora voy a explicar por qué. Pero lo que quería comentarles es precisamente esa evolución tan interesante que se ha dado en Cuba de personas que pues, durante mucho tiempo intentaron canalizar su discurso, sus denuncias, su periodismo independiente, y se toparon con grandes limitaciones materiales, grandes limitaciones para hacer saber su contenido, sus informaciones, y de pronto apareció una herramienta que era como un altavoz puesto en la boca de aquel que lo quisiera, ¿no? Me tocó ser pionera en esas lides, llevo parte de la culpa y de la gloria, lo asumo, bien, estoy dispuesta al castigo y al aplauso, pero no veo reñido para nada el tema de asumir el blog como un camino de expresión y de desdeñar por eso pues, un activismo más físico, más corpóreo, más real, más en la calle. Es más, la mayoría de los bloggers que conozco que empezaron escribiendo, que empezaron colgando sus viñetas en internet, han terminado convertidos en activistas cívicos en la vida real. Mal que bien, todos hemos cogido algún pescozón, hemos pasado una noche en un calabozo, y no lo digo a manera de condecoración, no me gusta ir por la vida enseñando las medallas del dolor como algo para ganar puntos, ¿no? Pero cuando uno empieza a ejercer la opinión constante, frecuente, eso te lleva obligatoriamente a tomar posturas en tu vida, ¿no?
posicionamientos, te lleva pues a ser consecuente entre lo que escribiste y lo que hiciste. Hay algunos que no lo hacen, bueno, pues se respeta eso también. Pero lo que yo he notado es que aquel pequeño grupo de bloggers que empezamos en un principio y que leíamos tanto y leemos todavía en los últimos días, el Risco, no se lo digan a Ernesto, pero al principio, cuando yo empecé mi blog y no sabía que existían los software como WordPress o las plataformas como Blogspot, yo escribí mi texto línea a línea en HTML y le robé algunas líneas de HTML en su blog. Tomé algunas cosas de cómo se estructura un banner en una cabecera. Pero bueno, les decía que aquel pequeño grupo de blogs que empezamos leyendo muchos espacios virtuales que se hacían desde afuera, hemos terminado convertidos en personas que pues tienen sencillamente un posicionamiento en la Cuba real. En mi caso, por ejemplo, pues yo me he tomado la tarea muy en serio de enseñar a otras personas a encontrar el camino de la tecnología como expresión. He tenido estudiantes que militan en partidos de la oposición que se pueden llamar más tradicionales. He tenido estudiantes de 14 años que acaban de terminar la secundaria y no saben mucho qué quieren hacer, pero necesitan expresarse. He tenido estudiantes de mis cursos de Twitter, Facebook, blogs, de muchas tendencias, y creo que no se han conformado con la herramienta del ciberespacio, han querido más. Eso se ve en proyectos que han también evolucionado al tema audiovisual, a la distribución de materiales dentro de la isla, como Estado de Sachs. Estoy pensando también en un programa que se filma en la sala de mi casa, Relaciones Ciudadanas. Se ha manifestado también en que cada vez tenemos más necesidad de encontrarnos físicamente. No nos conformamos con estar detrás del teclado y la pantalla, y cada vez se da con más frecuencia el hecho de presentar una revista, que es un motivo, realmente nos inventamos los motivos para encontrarnos, ¿no? Hacer un debate, para estar allí física, corpóreamente, darnos ánimos los unos a los otros, ¿no? Por otro lado, tampoco creo que el fenómeno está agotado para nada. Lo que pasa es que han aparecido nuevos fenómenos que completan el blog. Por ejemplo, Twitter para mí ha sido la gran revelación. Yo estaba apasionada ya con poder colgar un pequeño texto en la web con cierta frecuencia, la frecuencia que la falta de conectividad y el propio dinamismo de la vida me permitía, y además apareció pues este pequeño pájaro azul para darnos la inmediatez. Imagínense, yo por lo menos lo sufría mucho, el hecho de que pasaba algo y debían transcurrir 3, 4, 5 días, una semana, entre que el hecho ocurría y que yo podía narrarlo en blog, ¿no? Eso me daba mucha impotencia. Ahora, con la posibilidad de narrarlo tweet a tweet, desde teléfonos móviles no conectados a internet, yo creo que la dinámica cambió. Twitter ha venido a completar y enriquecer la blogósfera, la tuitósfera. Somos un número pequeño, alrededor de 120 personas está tuiteando desde la isla, pero yo creo que eso ha cambiado toda la dinámica informativa que tenía establecido el gobierno dentro de la isla, incluso más que los propios blogs. A mí me han pasado cosas maravillosas con Twitter, ya las he contado algunas, pero Twitter ha permitido el SOS, la denuncia inmediata, la protección, no total, pero bastante efectiva, y sobre todo le ha obligado al gobierno a tuitear también en vivo, en directo, con inmediatez, para atacarnos, difamarnos, negar lo que hacemos. O sea, hemos puesto, un amigo me dijo una vez una frase que a mí me parece que refleja el estado en que se encuentra ahora el régimen cubano. Digo, si hacen, pierden, si no hacen, también pierden. Cuando ciertos sistemas, ciertos modelos llegan a este punto, yo creo que es un gran signo de depauperación. Y lo que ha pasado con Twitter, la tuitósfera alternativa, es justamente eso. Hemos obligado al gobierno a entrar en Twitter para rebatirnos, para atacarnos, pero están allí, ¿no? Y en torno también al futuro del fenómeno, a mí me encanta la evolución. Yo no creo que el cambio, hay personas que me dicen, bueno, empezaste con viñetas, eran más personales, ahora te he vuelto más políticas. No lo creo. Uno de los primeros textos que yo escribí, que es uno de los textos más duros políticamente hablando, era un texto sobre Fidel Castro que se llama Multiplicados por Cero, y lo escribí en las primeras semanas de abrir el blog. Por tanto, no creo tanto eso en la evolución de la politización. Pero lo que sí creo es que los fenómenos no pueden quedarse encancillados en lo que están, que hay que renovarse, que hay que ampliarse, que hay que pasar a proyectos colectivos también. En mi caso, nunca me he sentido en el hecho de que tengo que ir al blog como la tarea, tengo que llenar el blog porque la gente me lee.
todo lo contrario. Lo que me pasa más comúnmente es que no tengo tiempo para escribir todo lo que quiero narrar. O sea, la propia vida, la dinámica de la vida no me deja poder acercarme al blog todo lo que quisiera, ¿no? Conozco mucha gente que está en la misma situación. Por otro lado, creo que los obstáculos, como tú decías, siempre hacen más atractivo todo, ¿no? Cuando estás desde la comodidad de una conexión, yo decía ahora que en Cuba no podía, no tenía internet, y aquí no tengo tiempo para asomarme a internet, no me dejan. Los obstáculos siempre lo hacen todo más atractivo. No quisiera tener los obstáculos, pero lo cierto es que cuando uno siente que tiene que de verdad sobreponerse a un montón de censuras, de dificultades, de conectividad, del acoso incluso para escribir, eso te da una sensación de aventura. Yo vivo la aventura de bloguear, la vivo intensamente, me gusta contagiar a las personas y yo creo que algo se está moviendo, algo muy lindo porque se están creando puentes, esto mismo que hemos visto hoy y lo que hemos visto en estos días, de que personas que se conocían en el mundo virtual, que se imaginaban de una forma, pues se han encontrado y hemos probado que sí, que la palabra y la imagen que uno da en el blog tiende a parecerse mucho a lo que uno es en realidad, a no ser que esté jugueteando con el espacio virtual como hace Orlando constantemente. Yo tengo que ser sincera en mi blog, ¿no? Entonces la evolución del fenómeno, bueno, si muere otra cosa nacerá, no hay que tenerle miedo a los nacimientos. No creo que esté agotado, no creo que esté para nada rivalizado con la lucha cívica, con la lucha en la calle. Me molesta mucho cuando la gente lo mira desde el punto de vista superficial y nos imagina a nosotros como unos geeks todo el día frente a la luz que emana de una pantalla, para nada. Están ocurriendo muchas cosas en la calle, están ocurriendo muchas cosas en la Cuba real, y me alivia y me alegra saber que ese mundo virtual está ayudando a proteger lo que está ocurriendo en la calle, está ayudando a fomentar lo que está ocurriendo en la calle. Un pequeño detalle nada más: sin los teléfonos móviles, que son de alguna manera otro de estos artilugios telefónicos, artilugios tecnológicos que han aparecido en los últimos años, la disidencia cubana, la ciudadanía cubana estaría más dividida, más incapacitada de denunciar, más incapacitada de decir sus propuestas, sus soluciones, sus ideas, sus propios proyectos, y probablemente mucho más maniatada por el gobierno. Entonces, sí, los artilugios tecnológicos te devuelven a la realidad. Es un camino un poco accidentado en el caso cubano, pero yo estoy viendo que están fomentando la rebeldía de la calle, porque cuando a mí me llega un mensaje y me dice Antonio Rodríguez ha sido detenido y viene con una etiqueta de Free Rodríguez, yo, además de tuitear o mientras tuiteo, me voy a la estación de policía a denunciar allí frente a la puerta de la estación que se ha encarcelado. No hay una rivalidad entre el mundo virtual y el mundo real. Nos jugamos la piel y la vida en uno y nos jugamos la piel y la vida en otro, ¿no? Yo lo que quiero preguntarte es cómo tú decides iniciarte en Cuba, una Cuba que conocemos los cubanos, que muchas personas que no son cubanos no conocen, sabiendo todo lo que traía como consecuencia esa labor que tú vas a iniciar, tanto entre empresaria para ti como para tu familia. Bueno, toda decisión de esta naturaleza, toda decisión, yo creo que se toma con un poco de locura, ¿no? Siempre hay un arrebato inicial que después, unos días después, uno dice, wow, ¿qué he hecho? Eso, claro, está también en la génesis de Generación Y, ¿no? Jamás pensé que iba a tener la repercusión que ha tenido, que iba a alcanzar los espacios que ha alcanzado, que me iba a meter en los problemas que me ha metido. Lo hice por necesidad interior de sacar afuera un montón de cosas, pero también con la inocencia del que cree que el gobierno está mirando hacia otro lado, ¿no? Pues resulta que no, que estaba mirando hacia todos los lados. Y recuerdo un día importante, porque así lo tengo muy grabado en mi memoria, que fue el 27 de diciembre del año 2007, ya el blog estaba pues vivo hace ya varios meses, más de 6 meses, tenía lectores, etc. Pero todavía se mantenía un nivel realmente bajo. Ese día, 27 de diciembre, salió una nota en The Wall Street Journal, y yo recuerdo haber estado en la sala de mi casa,
mi hijo estaba con una sábana frente al televisor acostado mirando unos filmes y yo tenía en el estómago la sensación del que se está asomando al abismo. Es más, el que se está cayendo por el abismo. Y sabía que ya, a partir de ese momento, todo era irreversible. Entonces, lo tomé como muchas decisiones de mi vida. Para adelante, para adelante. Y no me arrepiento, pero hay días que digo, ¿para qué me habré metido en esto? ¿No? Hay días que faltan la fuerza, hay días que preferiría volver a ser la Giovanni anónima, la Giovanni con el don de la invisibilidad, la Giovanni callada, la Giovanni que practicaba yoga, tai chi en un parque sin que nadie se metiera con ella. Me gustaría volver a ser esa persona, pero no hay vuelta atrás. Así que para adelante. Bueno, Giovanni, una aclaración. ¿Podrías repetir la frase fantástica que dijiste cuando siempre el machismo tiene un solo... creo que viene al caso, ¿no? Sí, bueno. Te estás desempolvando mi frase. A ver, esa frase que dice Ted era en relación con cómo no me vieron llegar, ¿no? Bueno, no me vieron llegar sencillamente porque, entre otras cosas, pues estoy casada hace ya 20 años con Reinaldo Escobar, que es un hombre muy conflictivo para el gobierno. Desde los años finales de los 80 empezó a tener muchos problemas y la seguridad del Estado se enfocó en él. La seguridad del Estado es muy machista, el gobierno cubano es muy machista. Y entonces, bueno, pues se enfocaban en él y yo era sencillamente pues, un elemento muy colateral, ¿no? La mujer con el niño, la muchacha que lee el libro y cuida al bebé, ¿no? Y bueno, yo creo que fue un mal cálculo, deben haber aprendido la lección, pero es precisamente ese machismo tiene un lado positivo en Cuba, ¿no? No ven llegar cuando las mujeres vamos a posicionarnos, y eso ha pasado con muchos fenómenos. Estoy pensando en las damas de blanco, estoy pensando en otros activistas, sencillamente no han calculado el peso de la falda, ¿no? El peso de la feminidad frente a los pelos en el pecho. Gracias a todos por estar aquí. Solamente quería agregar que los ovarios son importantes y el útero da vida. Y la mujer por 9 meses. Así que felicidades, Giovanni, por tener ovarios. Aquí tengo una pregunta para Orlando Luis Pardo Lazo. Comentas que falta el know-how en Cuba para los blogueros, no sé, enrascarse así, para ganar visibilidad, para buscar métodos alternativos para tener una voz. Giovanni ha mencionado que quiere fundar un instituto para el periodismo y demás, o no sé, bueno, algo independiente por ahí en Cuba, la apoyamos, pero quisiera saber si ustedes también piensan lanzar proyectos para entrenar a los jóvenes o a las personas que están buscando esa voz, porque precisamente eso es tan importante como cualquier otra cosa. Si no serían seguidores o no tuvieran... la creatividad viene de eso mismo, de la contribución individual. ¿Y cómo van a hacer eso? ¿Si han pensado en eso? ¿O más o menos? Sí, hace 2-3 años se realizó lo que llamamos Academia Blogger, con la colaboración de muchas personas, fotógrafos, personas más adelantadas en la cosa de los usuarios, y ahí tuvimos, decenas de personas que se nos hace 32 fijos, pero con un público itinerario que de alguna manera fue eso, ¿no? A partir de ahí eso se ha hecho un poco más molecularmente por afinidades personales, pero también sería el momento para romper un poco este discurso de crisis que planteo, volver a lanzar un proyecto como ese que fue muy lindo además porque nos quedamos todos muy enganchados, muy amigos, y que esa fuerza inicial esta vez yo siento, esta vez extraño, ¿no? Un proyecto como ese. Así que es una idea magnífica que está en las condiciones, está el know-how en manos de algunas personas, hay mucha literatura muy fácil de obtener de la web y con el apoyo de las personas afuera que nos envían, de todos ustedes. Y entonces como que excelente idea. Eres el autor intelectual de la próxima Academia Blogger. Bueno, yo tengo que decir que esa idea se está haciendo ya. Lo que pasa es que la Academia Blogger no ha podido repetirse en la envergadura y con la duración que tuvo antes por una cuestión sencilla. La policía política la interrumpe. Te dejan entrar los estudiantes el primer día, el segundo día no. Entonces, en base a eso, yo he desarrollado cursos moleculares que se dan de 9 de la mañana a 4 de la tarde, donde los estudiantes aprenden a tuitear de un teléfono móvil no conectado a internet, aprenden a encriptar información con TrueCrypt. Ahora estoy enseñando un curso de bases de datos de derechos humanos con el proyecto HuryDocs y el software OpenEPSIS.
he dado clases, por ejemplo, de trabajo con Thunderbird para gestión offline de correo electrónico, también Facebook, TweetPic, que resulta muy útil para enviar desde teléfonos móviles vía MMS imágenes a internet. Yo lo estoy haciendo. A mí me encanta formar mi propia competencia, a mí me gusta competir en buenas ligas. Me encanta asomarme a Twitter y ver a un estudiante que me supera, ver a una persona que yo formé en el aula descubriendo cosas que yo no sé. Eso me encanta, porque yo creo en la necesidad de la competencia, del sano enfrentamiento por ser mejores cada día. Felicitarlos a los dos. Realmente sorprendido que no se sientan cómodos con la fama que han adquirido con su trabajo. Entiendo que por primera vez hay un protagonismo en Cuba, que ya el exilio no piensa que va a dictar las cosas que van a suceder en Cuba. Mi pregunta es, ¿cómo los que hemos vivido o vivimos en el exterior podemos integrarnos a este esfuerzo? ¿Hay algo en mente que pudiéramos participar? O ¿qué piensan ustedes? De alguna manera la presencia en las redes sociales, estar al tanto de todo lo que ocurre, es un primer gesto de retroalimentación que es parte del fenómeno, no es que se agradece, no, es que es parte del fenómeno. No tendría sentido esta sociedad emergente digital con conexiones con la sociedad civil si no tuviera un gran público que desafortunadamente no está en tiempo real en la isla es en tiempo offline, cuando distribuimos en discos, en pendrive. Y ahí hay una primera base de apoyo, o sea, los que pueden leer en tiempo real a lo mejor pueden colaborar un poquito con la base material para exportar de Ciudad de La Habana hacia el desierto, porque lo que viene es el desierto fuera de la frontera de Ciudad de La Habana, donde incluso los hoteles en dólares no permiten a los cubanos conectarse fuera de Ciudad de La Habana. O sea, violando las propias disposiciones de la misma cadena hotelera de Ciudad de La Habana, pues le prohíben. Pero también hay proyectos creativos, o sea, la revista Voces, aquí hay colaboradores de la revista que han pensado la revista, que han abierto espacios para la revista. Y tal vez habría que ponerle más energía ahora y explotar esta supuesta presencia física de entrar y salir de la isla, los activistas dentro de Cuba y las personas también de afuera que tengan esa posibilidad, para crear espacios, o sea, inventarnos el primer foro digital, el primer foro de revistas digitales, inventarnos la primera quedada de tuitero, no sé qué. Bueno, dentro de Cuba sabemos que puede ser reprimida y el objetivo no es sufrir la represión o evidenciarla, sino que se logren cosas, ¿no? Pero ¿qué tal si hacemos la primera quedada de tuiteros cubanos en Nueva York, en el Centro Cultural, y de repente hacemos una quedada donde puedan venir para sus propios medios o por alguna colaboración de una serie de tuiteros cubanos para crear una base que puede ser que siendo en Estados Unidos pueda tener un sustento legal de tuiteros? Entonces ya los tuiteros no tenemos que ser miembros de una sociedad periodística, sino que hemos creado nuestro propio vehículo que en el exilio va a tener un peso legal. O sea, pensar en términos un poquitico más allá de crear espacios que nos comprometan mutuamente, ¿no? Hay muchos campos, el campo del audiovisual, del diseño, o sea, una serie de posibilidades que pueden potenciar y empoderar la actividad esta que ha ido continuando preponderancia en la isla. Es cosa de intercambiar nuestros contactos y ponernos a cacharrear ideas como si fuera un plan de trabajo, un plan de proyectos posible. Bueno, ahora una última pregunta. Espero que la pregunta no sea superflua o ingenua, pero para Giovanni y por supuesto todo lo que ella representa, ¿tiene alguna relación con Naciones Unidas, específicamente con la Organización para las Mujeres? Quizás obligarlos a todo el mundo a que se siente, o presionarlos, o invitarlos a que se siente un diálogo abierto y razonado, como recomienda el profesor. Me parece que sería buena idea. Sí, lamentablemente no hay relación, aunque esta tarde creo que voy a ir, pero más bien a un departamento de prensa invitado por varios reporteros, pero no hay relación, y creo que es producto de la penetración que tiene Naciones Unidas por parte del gobierno cubano y de la diplomacia cubana, el lobby poderosísimo que el gobierno de La Habana pues, se ha planteado tener allí y tiene allí por muchos motivos. Pues yo creo que es en el caso de Cuba una institución que
que se pronuncia muy poco a favor del sector crítico, e incluso yo he leído en internet y en Twitter muchas críticas, por ejemplo, a ONU Mujer, porque justamente en los días que yo había sido arrestada, no solamente yo, varias activistas, entre ellas Yaremi Flores, abogada, una mujer joven que está en el sector crítico en Cuba, pues ONU Mujer no se pronunció. No me extraña, los cubanos nos hemos acostumbrado a estar un poco solos en esta lucha, ¿no? Pero bueno, no dejo de darme cuenta que es el tipo de posicionamiento político de un organismo internacional que no se olvida, ¿no? Bueno, con esto terminamos, pero antes de cerrar tenemos unas palabras más. Sí, una sola cosa. Es un inmenso placer para mí regalarle estos libros, algunas novelas, a Giovanni y a Orlando, de parte del programa Excelentes. Wilfrido fue colega mío, graduados en el mismo año, y de verdad una de las grandes emociones de esta jornada es reencontrar a esos filólogos dispersos por el mundo con los que me gradué. Gracias, Wilfrido.